Creyeron que la batalla había terminado. Entonces entró solo, con armadura, arrastrando el cadáver del orden galáctico. La celebración fue francamente patética. El comandante Sevar observó a sus oficiales bailar por la cubierta de mando como jóvenes que acababan de aprender a caminar erguidos. Confeti morado y verde, de donde sacaban confeti en una nave de guerra, flotaba en el aire reciclado mientras su tripulación se felicitaba por lo que consideraban la victoria más decisiva de la historia galáctica. Señor, señor. El teniente Casmon se tambaleó, con los 3 ojos vidriosos por el alcohol sintético que el contramaestre había estado preparando en los recicladores de residuos. La flota humana ha desaparecido, completamente aniquilada. No queda ni una sola nave. Las mandíbulas de Segar chasquearon en un gesto que otras especies podrían confundir con aprobación. ¡Oh, qué brillantez! Habían logrado derrotar a una especie que aún usaba armas de proyectiles y propulsión química. ¿Qué seguía? Un desfile por abrir con éxito un contenedor de comida. Magnífico trabajo, teniente, dijo, con la voz impregnada de suficiente sarcasmo como para corroer el blindaje del casco. Estoy seguro de que el Consejo Galáctico quedará profundamente impresionado de que nuestra flota combinada de 47 naves de guerra avanzadas haya tenido que derrotar a 12 naves humanas unidas con lo que parecía cinta metálica y pura estupidez. El puente estalló en carcajadas. Estos idiotas de verdad creían que bromeaba. El capitán Star, una criatura bulbosa de la 7ª espiral, se acercó contoneándose con lo que generosamente podría llamarse una sonrisa extendiéndose por sus facciones gelatinosas. Comandante, es demasiado modesto. Puede que los humanos fueran primitivos, pero eran tenaces. Como esos insectos irritantes que se niegan a morir incluso después de haberlos pisado repetidamente. Tenaces. Los brazos secundarios de Segar hicieron un gesto de desdén. Dispararon proyectiles de metal sólido contra nuestros escudos de energía. He visto mayor sofisticación táctica en una infección bacteriana. Pero señor, interrumpió la oficial de comunicaciones Gildra, con su cuello serpenteante balanceándose de emoción. Su líder intentó embestir nuestra nave insignia con su nave de mando. La audacia, la total falta de estrategia. Era casi entrañable. La palabra, encantador, flotaba en el aire reciclado como un mal olor. Sevar se preguntó, no por primera vez, cómo estas criaturas habían logrado evolucionar más allá de ser organismos monosilábicos. Los humanos habían sido superados sin remedio. Sí, pero al menos habían aparecido para luchar. Su propia tripulación celebraba como si acabaran de resolver la teoría del campo unificado en lugar de estar matando moscas particularmente molestas. Sus armas ni siquiera pudieron penetrar nuestro casco exterior, continuó Nestar, con la voz llena de lo que parecía ser alegría entre su especie. ¿Y su armadura? ¿Viste su armadura? Parecía como si hubieran martillado láminas de metal sobre tela. ¿Tela? ¿Te imaginas? Nosotros llevamos trajes ambientales que pueden soportar el vacío del espacio, y ellos llevan lo que parecía ser ropa reforzada. La risa se hizo más fuerte. Al parecer, alguien había encontrado el sistema de sonido de la nave y ahora reproducía lo que Sevar supuso que era música de victoria, aunque sonaba más como un triturador de basura en una crisis existencial. Señor, gritó el técnico de escáner Mork desde su puesto, su voz cortando la cacofonía. Detecto una sola forma de vida acercándose a la plataforma de aterrizaje. La celebración se detuvo bruscamente. Sevar entrecerró los ojos mientras procesaba la información. Imposible. Nuestros sensores confirmaron la destrucción total de la flota humana. Nada sobrevivió. Eso es lo que yo también pensé, señor. Pero la señal es definitivamente orgánica. Y camina despacio. Camina muy despacio. La forma gelatinosa de Nestar se sacudió con lo que podría haber sido confusión a través del espacio. Eso es imposible. Incluso para los mortales, eso no es a través del espacio, señor. Está dentro de la nave de alguna manera, y arrastra algo tras de sí. El puente quedó en silencio,
salvo por el continuo silbido mecánico de la música de Victoria. Zefar sintió una pequeña molestia en el estómago primario, algo que no había experimentado desde su juventud en los mundos de entrenamiento. Tardó un momento en identificarla. ¿Inquietud? No, era demasiado fuerte. ¿Curiosidad? Quizás. O tal vez solo fueran los vapores del alcohol sintético. Bueno, dijo finalmente, con la voz cargada de quien claramente había visto demasiada estupidez en un solo día. Supongo que deberíamos saludar a nuestro invitado inesperado. Después de todo, sería terriblemente grosero dejar a un superviviente vagando por nuestra nave sin supervisión. Las puertas blindadas del pasillo principal se abrieron con un siseo, y el sonido de pasos pesados resonó por los pasillos de la nave, lentos, pausados, y acompañados por lo que parecía algo pesado siendo arrastrado por el suelo. ¿Deberíamos? ¿Deberíamos armarnos, señor?, preguntó Sexorn, mientras su ánimo festivo se evaporaba más rápido que el agua en el vacío. Las mandíbulas de Zefar volvieron a chasquear, esta vez con genuina diversión. Teniente, acabamos de aniquilar toda su flota. ¿Qué posible amenaza podría representar un humano superviviente para una nave llena del personal militar más avanzado de la galaxia? Los pasos se acercaban cada vez más, y con cada paso, el sonido de algo arrastrado se hacía más nítido, más contundente. Además, añadió Zefar, enderezándose la armadura ceremonial, la verdad es que tengo curiosidad por encontrarme cara a cara con uno de estos mortales. Debería ser educativo. Las puertas blindadas de la cubierta de mando empezaron a abrirse con un siseo neumático que pareció eterno. La figura que cruzó las puertas blindadas fue decepcionante. Al menos esa fue la primera impresión de Segar. El humano estaba cubierto por lo que parecía una armadura primitiva, abollada y quemada en varios puntos. Su rostro estaba parcialmente oculto por una especie de aparato de respiración, y sus movimientos eran lentos, metódicos, casi casuales. Pero era lo que arrastraba lo que hacía que todas las conversaciones en el puente se apagaran al instante. «Buenas noches, amigos», dijo el humano, con la voz transmitiéndose a través de un traductor con un tono distintivamente relajado. «Disculpen la tardanza. El tráfico era un caos». La cosa que arrastraba dejó un rastro húmedo y oscuro sobre el impecable revestimiento de la cubierta. Era grande, casi esférico, y estaba cubierto de lo que antaño fueron magníficas escamas. Azules. 4 ojos, ahora apagados y sin vida, miraban fijamente la iluminación superior. La corona, esa inconfundible corona de metal vivo e interfaces neuronales, seguía unida al cráneo. El teniente Kesmon emitió un sonido que solo podría describirse como un gemido. Eso no puede ser el rey Borax, dijo el humano amablemente, dándole una patada casual a la cabeza cercenada. Perdón por el desorden. Resulta que la decapitación es más desordenada de lo que sugería el video de entrenamiento. El silencio que siguió fue tan absoluto que Seker pudo oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave. Todas las miradas en el puente estaban fijas en el grotesco trofeo, y todos los cerebros parecían tener dificultades para procesar lo que veían. La forma gelatinosa del capitán Nexte empezó a temblar. Pero el rey estaba al mando del Dreadnought. El dominio eterno. Es imposible. Esa nave está rodeada por los sistemas defensivos más avanzados de la galaxia. El humano Marcus, si el nombre grabado en su armadura era correcto, se encogió de hombros. Sí, sobre eso. Una historia graciosa, la verdad. Verás, se suponía que debía estar allí arriba con el resto de mi escuadrón para la gran batalla espacial. Ya sabes, aquella en la que aparentemente ganaron. Felicidades. Por cierto, las mandíbulas de Secar chasquearon nerviosamente. Algo en el tono del humano no encajaba. Demasiado informal, demasiado amigable, como alguien que habla del clima en lugar de estar en una habitación llena de enemigos mientras arrastra la cabeza de su líder. Pero aquí está la cuestión, continuó Marcus, aparentemente ajeno a las armas que ahora lo rodeaban. Me retrasé.
Verás, estaba abajo en la bodega de carga intentando arreglar la máquina de café. Un café terrible. Por cierto, no sé cómo espera el mando que funcionemos con esa basofia. Cuando estas alarmas empezaron a sonar, el humano se detuvo, mirando a su alrededor. Puente con lo que parecía genuina curiosidad. Bonita nave, por cierto. Muy brillante. En fin, así que pensé, genial, otro simulacro. Pero entonces la nave empezó a temblar y pensé que quizá no era un simulacro. Así que agarré mi equipo y me dirigí a la bahía de Lanzaderas para alcanzar a mi unidad. El cuello serpenteante de la oficial de comunicaciones Gildra estaba tan tenso que parecía que iba a estrangularse. La bahía de Lanzaderas fue destruida en la primera oleada de ataques. Cierto. Eso es lo que descubrí, dijo Marcus. Un gran agujero donde solía estar la bahía de Lanzaderas. Muy incómodo. Así que me quedé allí pensando, bueno, esto es un problema. Y fue entonces cuando noté algo interesante. Señaló vagamente la cabeza cercenada. Su chico, aquí presente, aparentemente se había teletransportado a nuestra nave. Algo sobre reclamar el premio personalmente y mostrarles a estos primitivos la inutilidad de la resistencia. Ya saben, el típico monólogo de un villano. Muy teatral. Sechar sintió un nudo en el estómago. El rey había mencionado que quería abordar la nave insignia humana personalmente. Se suponía que sería un gesto simbólico, una forma de demostrar la superioridad de la coalición, pero el personal de mando había asumido que esperaría hasta después de que terminara la batalla. Así que ahí estaba, continuó Marcus. No había manera de llegar a la batalla espacial, y de repente oí una conmoción proveniente de la cubierta de mando. Muchos gritos, mucha música dramática. ¿En serio? ¿Siempre viajan con banda sonora? Y pensé que quizás debería echarle un vistazo. El tono del humano seguía siendo coloquial, casi amigable, como si estuviera contando una anécdota ligeramente interesante en lugar de describir un reicidio. Llegué a la cubierta de mando y allí estaba su rey de pie junto al cuerpo del capitán Morrison, hablando de lo débiles, patéticos y condenados a la extinción que son los humanos. Inspira mucha confianza. Muy motivador, imposible, susurró el técnico de escáner Mordak. La guardia personal del rey está formada por 50 guerreros de élite. Cada uno está genéticamente mejorado, cibernéticamente aumentado y entrenado desde su nacimiento para el combate. Son imparables. Marcus asintió pensativo. Sí, mencionaron, muy orgullosos de su entrenamiento. No dejaban de hablar de su genética superior y sus técnicas de combate avanzadas. Realmente comprometidos con todo el asunto de las razas maestras. Hizo una pausa, rascándose la barbilla a través del respirador. Por supuesto, no esperaban que alguien se acercara y desafiara a su jefe a una pelea justa. Al parecer, eso no está en su manual táctico. La revelación golpeó el puente como un golpe físico. Sekar sintió que le flaqueaban las piernas. Retaste al rey a un combate singular. Bueno, más o menos. Verás, estaba siendo muy grosero con la humanidad en general, y el capitán Morrison en particular dijo algo sobre cómo los humanos eran demasiado cobardes para enfrentarse a un verdadero guerrero en un combate honorable. Y pensé, ¿sabes qué? Eso no es muy amable. La voz del humano se endureció un poco. Así que me presenté con mucha cortesía, le pregunté si quería demostrar lo que decía, y, por Dios, aceptó. El cuerpo del capitán Nexte temblaba con tanta fuerza que parecía a punto de disolverse por completo. Pero el rey medía 2,4 metros. Su armadura natural podía desviar rayos de plasma. Su fuerza era legendaria. Marcus bajó la mirada hacia la cabeza cercenada y luego volvió a los alienígenas reunidos. Sí, también lo mencionó. Un tipo muy seguro de sí mismo, hasta el final. El tono desenfadado del humano no flaqueó, pero había algo en su postura. Algo que hizo que todos los alienígenas del puente dieran un paso atrás involuntariamente.
Resulta que toda esa mejora genética no sirve de mucho cuando eres demasiado arrogante para tomar en serio a tu oponente. Volvió a mirar alrededor del puente. Sus expresiones ocultas transmitían una ligera confusión. Entonces, ¿me perdí algo importante aquí arriba? El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de... El teniente Kuzmon finalmente logró graznar la pregunta que a todos les ardía en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste? Marcus ladeó la cabeza, aparentemente considerando la pregunta seriamente. Ah, ¿quieres que te cuente la historia? Bueno, no es exactamente lo que llamarías un enfrentamiento de manual, pero claro, puedo explicarte. Señaló con indiferencia la cabeza cercenada como si fuera una ayuda visual en una presentación particularmente macabra. Así que ahí estaba yo, de pie en la cubierta de mando, y tu rey, llamémoslo Bort, ya que aquí todos somos amigos. Bort me mira y se echa a reír. No se ríe entre dientes. Claro, con el estómago temblando, las lágrimas corriendo por su rostro, riendo. Las mandíbulas de Zefar chasquearon involuntariamente. Podía imaginar la escena a la perfección. El rey había sido conocido por su arrogancia. La idea de que un solo humano lo desafiara habría sido la broma cósmica definitiva. Así que Bor se seca los ojos, continuó Marcus, y dice, ¿tú quieres pelear conmigo? Mírate, pequeño humano. Apenas eres la mitad de mi tamaño. Tus patéticos músculos no podrían levantar mi corona ceremonial. Tus reflejos primitivos no son rival para mis vías neuronales mejoradas. Muy poético, la verdad. Casi me sentí mal por lo que vino después. La forma gelatinosa del capitán Nestar se estremeció con un horror apenas contenido. Las modificaciones de combate del rey. Sus reflejos fueron mejorados a niveles sobrehumanos. Su fuerza podía aplastar el acero. Su armadura estaba forjada con los mejores materiales sintéticos de la galaxia. Cierto. Eso es exactamente lo que dijo. Marcus asintió con entusiasmo. Un currículum impresionante. Pasó unos 5 minutos explicando sus especificaciones. Densidad muscular mejorada, sistemas de órganos redundantes, implantes tácticos que podían procesar la información del campo de batalla más rápido que nuestras computadoras. Todo. El humano hizo una pausa, y de alguna manera, su silencio fue más aterrador que sus palabras. Por supuesto, mientras estaba ocupado dándome su lectura técnica, yo estaba haciendo algo que aparentemente no esperaba. ¿Qué? La palabra escapó de la garganta de Zefar antes de que pudiera detenerla. Me estaba preparando para luchar contra él. La simplicidad de la declaración fue de alguna manera más escalofriante que cualquier amenaza. Marcus habló como si prepararse para el combate mientras su oponente pronunciaba un monólogo fuera lo más natural de la galaxia. Mira, esto es lo que pasa con los reflejos mejorados y los implantes tácticos. Marcus dijo que su tono tomaba la cualidad de alguien que explica un fenómeno científico particularmente interesante. Son geniales para luchar contra otros seres mejorados. Realmente de primera categoría cuando te enfrentas a un oponente que sigue patrones predecibles, pero no son tan buenos cuando tu enemigo hace algo completamente estúpido. El cuello serpenteante de la oficial de comunicaciones Yildra se había enrollado con tanta fuerza que parecía que estaba tratando de desaparecer en sus propios anillos. ¿Qué hiciste? Le eché tierra a los ojos. La declaración quedó suspendida en el aire como un objeto físico. Todos los alienígenas en el puente miraron al humano como si acabara de afirmar haber revertido el flujo del tiempo. ¿Suciedad? La voz de Morax fue apenas un susurro. Tú le arrojaste tierra al Rey Supremo de la Coalición Galáctica. Bueno, técnicamente fueron restos del blindaje de la cubierta que se desprendieron durante la batalla. Pero sí, tierra, virutas de metal, lo que tuviera a mano, justo en la cara. ¿Y saben qué? Todos esos reflejos mejorados no le sirvieron de mucho cuando no podía ver. Marcus rió entre dientes, un sonido que de alguna manera logró ser a la vez casual y aterrador. Bort empezó a maldecir en unos 6 idiomas diferentes.
Un vocabulario impresionante, por cierto, y estaba blandiendo sus puños enormes intentando golpearme. Pero aquí está el problema de ser el doble de grande que alguien. También es el doble de fácil de esquivar. El humano lo demostró con un despreocupado golpe lateral como si aún estuviera luchando contra un oponente invisible. Así que mientras se agitaba como un niño enfadado. «Estoy haciendo lo que los humanos hacen mejor, ¿qué es?», preguntó Segar, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Estaba siendo molesto. La palabra molesto pareció resonar en el aire reciclado. De todas las ventajas tácticas que Marcus podría haber reivindicado, velocidad, astucia, armamento superior, había elegido molestar. Verás, Bor esperaba que huyera o me quedara ahí parado, intercambiando golpes como un guerrero honorable, pero no soy particularmente honorable, y definitivamente no soy estúpido. Así que, en lugar de eso, empecé a hacer cosas que sus implantes tácticos no podían predecir. Marcus empezó a caminar de un lado a otro, con movimientos casuales, pero de alguna manera depredadores. Até su capa a una viga de soporte cuando no miraba. Usé la gravedad artificial de la nave para hacerlo tropezar. No paré de hablarle, ¿sabes? Oye, ¿se supone que eso se dobla así? ¿Y estás seguro de que lo estás haciendo bien? Observaciones muy útiles. El teniente Sesmon emitía ahora pequeños gemidos. Pero su armadura, sus defensas naturales. ¿Cómo pudiste penetrarlas? Oh, no lo hice, dijo Marcus alegremente. Al menos no al principio. Simplemente seguí moviéndome, manteniéndome fuera de su alcance, lo que lo enfureció cada vez más. Verás, toda esa mejora genética tenía un efecto secundario que nadie mencionó en sus especificaciones. El tono del humano se volvió casi coloquial. Resulta que cuando te diseñan para ser el guerrero perfecto, no se te da tan bien lidiar con la frustración, y vaya que valió la pena frustrarse. Marcus volvió a señalar la cabeza cercenada. Empezó a cometer errores, y errores graves. En lugar de usar esos reflejos mejorados para pelear con inteligencia, solo intentaba aplastarme por pura rabia. Y los luchadores furiosos toman decisiones estúpidas. El golpe mortal, susurró Segar, con voz apenas audible. ¿Cómo lo lograste? Marcus se encogió de hombros como si la pregunta fuera casi aburrida. Se enfadó tanto que olvidó mirar donde pisaba. Me embistió como un toro, y yo simplemente me hice a un lado. Se estrelló de cabeza contra la consola principal. Toda esa estructura craneal mejorada no sirvió de mucho cuando golpeó la esquina a toda velocidad. El humano se detuvo, pensativo. Claro, seguía vivo después de eso, aturdido, pero vivo. Así que pensé que probablemente debería terminar el trabajo antes de que se recuperara. ¿Cómo?, preguntó varias voces a la vez. Marcus metió la mano en su cinturón y sacó lo que parecía un cuchillo de combate estándar. Nada sofisticado, nada mejorado, solo una hoja sencilla que parecía fabricada hace décadas. A veces, dijo, con un tono casi filosófico, las viejas costumbres funcionan mejor. Toda esa armadura avanzada tiene articulaciones, y las articulaciones tienen puntos débiles. Solo hay que tener paciencia para encontrarlos. Volvió a guardar el cuchillo en su funda con la facilidad de la práctica. Tardé unos 3 minutos en averiguar dónde se conectaba la armadura de su cuello con el casco. Después de eso, bueno, señaló la cabeza cercenada. La física es la física, no importa lo mejorado que estés. El puente permaneció en silencio un largo momento. Luego, casi como una ocurrencia tardía, Marcus añadió, y sus guardias. Decidieron irse después de que su jefe perdiera la cabeza. Literalmente, algo sobre retirada táctica y reagrupamiento mientras obligio, y retirada táctica y reagrupamiento. Muy profesional de su parte. ¿En serio? Miró a su alrededor con genuina curiosidad. ¿En serio? ¿Me perdí algo importante mientras lidiaba con eso?
La respuesta a la pregunta de Marcus llegó en forma de teniente Kingsman deslizándose lentamente por la pared hasta sentarse en la cubierta, mirando la cabeza cercenada con los 3 ojos abiertos de par en par, con lo que solo podría describirse como terror existencial. Fallaste. La voz de Kingsman era apenas un susurro. Te perdiste la aniquilación total de la fuerza militar de toda tu especie. Marcus asintió pensativo, como si se tratara de una noticia medianamente interesante en lugar del aparente fin de la civilización humana. Ah, qué lástima. ¿Cómo fue? La informalidad de la pregunta pareció herir físicamente a todos los presentes. La gelatinosa figura del capitán Nestar temblaba tan violentamente que parecía a punto de licuarse por completo. ¿Cómo fue? Destruimos 12 de sus naves con mínimas bajas. Su flota fue aniquilada. Su gente está indefensa. Marcus se rascó la barbilla a través del respirador. Eso sí que suena a problema. Menos mal que me encargué de tu jefe. Y ese fue el momento, ese preciso instante, en que se rompió la presa psicológica. Comenzó con el técnico de escáner Mordak, quien emitió un sonido que era mitad risa, mitad grito. No entiende lo que ha hecho. Pero el comandante Sear empezaba a comprender. Oh, lo comprendía perfectamente. Y lo que comprendía era que su estómago principal hacía una gimnasia que habría impresionado a un artista de circo. El rey, dijo Zefar lentamente, con la voz cargada de quien acababa de darse cuenta de que estaba al borde de un precipicio muy profundo, no era solo nuestro líder militar. Marcus ladeó la cabeza con cortés interés. Oh, ¿qué más era? Era el jefe político de una coalición de 47 especies diferentes. Era el coordinador económico de 12 sistemas estelares. Era el líder espiritual de la Tercera Confederación Espiral. Las mandíbulas de Zefar chasqueaban rápidamente, un hábito nervioso que no había mostrado desde sus días en la academia. Él era el eje central que mantenía unida la mayor alianza militar de la historia galáctica. El humano absorbió esta información con el mismo interés despreocupado que mostraría por un informe meteorológico. Y ahora está muerto. Y ahora está muerto. Zefar confirmó. Su voz hueca. El cuello serpenteante de la oficial de comunicaciones Yildra estaba tan enroscado que parecía que iba a volverse del revés. Sin el rey, la coalición colapsará en cuestión de horas. El imperio vestorano declarará la guerra de inmediato a la hegemonia Orcanul. La Federación de Comercio retirará sus flotas para proteger sus rutas marítimas. El elenco guerrero de Morone probablemente empezará a luchar entre sí solo por diversión. Marcus parecía genuinamente compasivo. Eso suena complicado. Complicado. La voz del capitán Nestar se elevó a lo que caritativamente podría llamarse un chillido. Es el fin de la civilización galáctica tal como la conocemos. 47 especies se van a destrozar sin el rey para mantenerlas unidas. Pero bueno, dijo Marcus alegremente. Al menos ganaste esa batalla espacial, ¿verdad? Eso tiene que contar para algo. El silencio que siguió fue tan absoluto que Secar podía oír sus propios latidos, o mejor dicho, sus latidos, pues tenía 3, y todos intentaban salir de su pecho. El teniente Kesmore seguía sentado en cubierta, pero ahora reía. No era un sonido saludable. Ganamos la batalla. Ganamos la batalla y perdimos la guerra. Ganamos la batalla y lo perdimos todo. En realidad, dijo Marcus, levantando un dedo como si estuviera dando una explicación amistosa. Puede que tú tampoco hayas ganado la batalla. Todas las miradas en el puente se volvieron hacia él. Segar sintió un escalofrío que le recorría el sistema nervioso primario. ¿Qué quieres decir? Bueno, verás, antes de que tu rey decidiera hacer su pequeña excursión a nuestra nave de mando, dio órdenes muy específicas a su flota. Algo sobre mantener la formación hasta mi regreso y no emprender acciones independientes sin mi autorización directa. El humano se detuvo, mirando alrededor del puente con aparente curiosidad. Supongo que esas órdenes siguen vigentes. Las mandíbulas de Segar dejaron de chasquear.
Sus brazos secundarios dejaron de gesticular. Todo su cuerpo se quedó completamente inmóvil al sentir las implicaciones como si chocara contra la luna. La flota, susurró. Toda la flota de la coalición sigue esperando órdenes de un rey muerto. Y según los sensores de mi nave, continuó Marcus, servicial, la flota de refuerzo humano debería llegar a este sistema en unos. Miró lo que parecía un cronómetro primitivo en su muñeca. Oh, unos 10 minutos. El puente se sumió en el caos. Los oficiales gritaban, las alarmas sonaban a todo volumen, y de fondo, seguía sonando esa horrible música de la victoria. Durante todo aquello, Marcus permaneció tranquilo en el centro de la tormenta, sujetando la cuerda atada a su temible trofeo. Refuerzos. Consiguió jadear cegar entre chasquidos de mandíbula. Pero destruimos su flota, toda su fuerza militar. Marcus se encogió de hombros. Esa fue la primera fuerza expedicionaria. Tenemos una segunda, una tercera y una cuarta, además de la flota de defensa local, y unos 6 grupos de operaciones especiales diferentes de los que nadie habla en público. Hizo una pausa, con una expresión casi de disculpa. ¿De verdad creían que enviaríamos a todo nuestro ejército a luchar contra ustedes? Sería tácticamente erróneo. El capitán Nexte emitía sonidos que ningún ser gelatinoso debería jamás emitir. Pero los informes de inteligencia de nuestros espías decían que el ejército humano era primitivo, anticuado, inferior en todos los sentidos. Ah, sí que lo somos. Marcus asintió alegremente. Absolutamente primitivo, completamente anticuado, inferior en todos los sentidos. El tono del humano se endureció un poco, pero también somos muy buenos arreglándonos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es la mala costumbre de no quedarnos muertos cuando se supone que debemos hacerlo. Miró alrededor del puente una vez más, asimilando el caos, el pánico, el completo colapso psicológico de lo que había sido una celebración de victoria minutos antes. Así que Marcus dijo, su voz cortando el ruido con autoridad despreocupada. Creo que deberían considerar una retirada estratégica. Nada personal. ¿Entienden? Solo consejo profesional. El comandante Sefgar miró fijamente a este humano imposible. Esta criatura, que había destruido una alianza galáctica sin ayuda de nadie, ahora ofrecía sugerencias tácticas a sus enemigos con el mismo tono con el que se recomendaría un restaurante. «Estás loco», susurró Sevar. Marcus ladeó la cabeza, pensativo. «Sí, probablemente. Pero también tengo razón sobre esos refuerzos, así que, ¿qué será?» La evacuación de la flota de la coalición fue, por decirlo suavemente, indigna. El comandante Sefar observó desde su cápsula de escape personal cómo 47 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia huían de un solo humano, arrastrando una cabeza cercenada. La ironía no se le escapó, aunque se esforzaba por no pensar en ella. 3 meses después, el incidente se conoció en toda la galaxia como el evento Marcus. El nombre por sí solo era suficiente para que los comandantes militares experimentados empezaran a sudar frío y buscaran sus tranquilizantes de emergencia. La noticia se había propagado más rápido que una cascada de transmisión cuántica. En cuestión de horas, todas las principales cadenas de noticias de la galaxia publicaban la historia con titulares que habrían sido considerados humorísticos de no ser absolutamente ciertos. Un soldado humano termina una guerra galáctica al perderse una batalla espacial. Un humano local, demasiado ocupado arreglando una máquina de café, no se percató de la destrucción de la flota. Y el hombre de área favorito de Sefar resolvió una crisis diplomática mediante una decapitación agresiva. El Consejo Galáctico había convocado 17 sesiones de emergencia solo para determinar cómo clasificar el incidente. ¿Fue un acto de guerra? ¿Una intervención diplomática? ¿Una forma de negociación muy agresiva? Tras 3 meses de debate, decidieron calificarlo de desafortunado malentendido con extremo prejuicio. Las ramificaciones políticas fueron tan catastróficas como se predijo. La coalición colapsó en cuestión de horas,
y las especies miembro huyeron de regreso a sus sistemas de origen a una velocidad superior a la que permitía la luz. El imperio vestorano y la hegemonía nula que estaban ahora enfrascados en lo que los historiadores ya llamaban la guerra más estúpida de la historia galáctica, luchando por rutas comerciales que ya no existían porque la Federación de Comercio se había disuelto presa del pánico. Pero fueron las reacciones individuales las que realmente fascinaron al comandante Cefar, quien se había dedicado al estudio de la psicología xenónica como forma de procesar su trauma. La especie guerrera había sido la primera en reestructurar por completo sus evaluaciones de amenazas. Los orgullosos Ketí, cuya cultura se basaba en el combate honorable y la muerte gloriosa, habían declarado a los humanos demasiado peligrosos para luchar, y de hecho, habían comenzado a ofrecerles tributo. Los clanes Garra Sangrienta, que consideraban la violencia una forma de expresión artística, habían prohibido a sus guerreros enfrentarse a humanos en combate singular, declarándolo antideportivo y peligroso para la existencia. La especie académica había respondido con el típico pánico académico. La Universidad de Celtarax había creado de inmediato un departamento de estudios humanos con un presupuesto de investigación mayor que el de la mayoría de las fuerzas de defensa planetaria. Su informe preliminar, titulado Impredecibilidad táctica en las especies de los mundos de la muerte, un análisis exhaustivo de por qué todo lo que sabemos es incorrecto, se había convertido en lectura obligatoria en los foros militares de toda la galaxia. La especie religiosa había sido quizás la más drástica en su respuesta. La orden contemplativa de la cuarta esfera había declarado a los humanos agentes del caos cósmico y los había añadido a su lista oficial de cosas que no debían ser perturbadas bajo ninguna circunstancia, justo entre los agujeros negros y las antiguas inteligencias artificiales. Pero fue la especie burocrática la que realmente se superó. La Comisión Reguladora de Asuntos Galácticos dedicó 6 semanas a redactar nuevos protocolos para la interacción humana. El documento resultante tenía 47.000 páginas e incluía capítulos útiles como las distancias de seguridad adecuadas al observar la preparación de alimentos humanos, porque nunca se debe desafiar a un humano a que demuestre nada, y los procedimientos de emergencia para cuando un humano pregunta si se quiere ver algo interesante. El propio Marcus se había convertido en leyenda, aunque parecía felizmente inconsciente de su nuevo estatus. Los informes de inteligencia indicaban que había regresado a sus tareas habituales a bordo de la flota humana, donde aparentemente seguía quejándose del café y arreglando ocasionalmente equipos averiados. Los humanos, con su habitual incomprensibilidad, trataron todo el incidente como si fuera una anécdota ligeramente interesante en lugar de un evento que cambiara la galaxia. Esta actitud casual solo había contribuido a la creciente mística. Si los humanos consideraban que destruir una alianza galáctica por sí solos era una rutina, ¿de qué eran capaces cuando realmente lo intentaron? La pregunta había llevado a una revisión completa de los protocolos de evaluación de amenazas humanas. La antigua clasificación de primitivo pero tenaz había sido reemplazada por tácticamente impredecible con un potencial de prejuicio extremo. Varias agencias de inteligencia habían reclasificado silenciosamente a los humanos de especies en desarrollo a amenazas existenciales y habían comenzado a monitorear sus actividades con la misma atención generalmente reservada para los desastres a nivel galáctico. La revelación más inquietante provino de un profundo análisis de inteligencia de la historia humana. Resultó que las acciones de Marcus no fueron una aberración. Eran completamente típicos. Los registros militares humanos estaban llenos de incidentes de individuos o pequeños grupos que lograron victorias imposibles mediante pura determinación sanguinaria y resolución creativa de problemas. Hubo la batalla de Termopolio donde 300 humanos habían mantenido a raya a un ejército de cientos de miles. Hubo el asedio de Bastón, donde las fuerzas humanas rodeadas respondieron a una demanda de rendición con una sola palabra que se traducía aproximadamente como nueces. Hubo la guerra de los emúes, en la que los humanos de alguna manera lograron perder un conflicto militar ante grandes aves no voladoras y luego tuvieron la audacia de considerarlo divertido en lugar de humillante. El patrón era claro. Los humanos no solo se negaron a seguir la sabiduría militar convencional. Parecían disfrutar activamente de demostrar que estaban equivocados.
El comandante Cefar había pasado muchas noches sin dormir contemplando esta inquietante tendencia. ¿Cómo luchaste contra un enemigo que consideraba imposible que fuera el martes? ¿Cómo planeaste contra una especie que trataba cierta derrota como un desafío personal? La respuesta, había llegado a la conclusión de mala gana, era sencilla. No lo hiciste. La galaxia había aprendido una valiosa lección sobre los peligros de subestimar a los habitantes del mundo de la muerte. Podrían parecer primitivos con su propulsión química y sus armas de proyectiles. Podrían parecer poco sofisticados con sus actitudes casuales y su aparente desprecio por el protocolo militar adecuado, pero también eran la especie que había producido a Marcus Cain, un ser que podía terminar una guerra galáctica al perderse una batalla espacial y luego llegar tarde, arrastrando la cabeza de su enemigo detrás de él como si fuera la cosa más natural del universo. El informe final de inteligencia sobre el incidente incluía una única recomendación que había sido adoptada como política oficial por todos los gobiernos importantes de la galaxia. Bajo ninguna circunstancia se debe provocar, desafiar o dar a los humanos ninguna razón para demostrar sus habilidades para resolver problemas. Esto incluye, entre otros, declararles la guerra, insultar su café o sugerir que algo no se puede hacer. Fue Cefar quien reflejó probablemente la decisión política más sabia en la historia galáctica. Después de todo, si Marcus Cain era lo que los humanos consideraban un soldado más, ¿qué decía eso sobre el resto de ellos? Prefería no pensar en